Nuestro primer vuelo internacional, desviado de su ruta habitual, fue rechazado por casi todos los aeropuertos del hemisferio. Éramos como fantasmas de metal flotando en el abismo de la noche, olvidados y desterrados por el mundo allá abajo. Cada segundo que marcaba el reloj era un paso más hacia una tragedia inminente. Y entonces, en medio de ese espacio asfixiante y desesperado, una voz resonó a través de la línea de comunicación. Un sonido que no solo encendió la llama de la esperanza, sino que alteró para siempre los cimientos de mis 13 años de carrera. Aquella frase no fue una simple autorización para aterrizar. En una noche donde el mundo entero nos dio la espalda y cerró sus puertas, una tierra lejana, a menudo incomprendida, encendió las luces de sus pistas, desplegó un ejército médico en silenciosa perfección y activó un sistema operativo tan inquebrantable que dejó claro su juramento: ni una sola vida sería abandonada a su suerte. Esa madrugada no aterrizamos simplemente en una franja de asfalto, aterrizamos en el honor, la resiliencia y el espíritu de servicio de toda una nación. Hoy voy a relatarles por qué el mundo entero debería, de una vez por todas, volver su mirada hacia México tras aquella noche fatídica. Si esta historia logra tocar las fibras de su corazón y les inspira un sentido de asombro y orgullo, por favor, dejen un comentario y compartan. Su apoyo es el viento bajo nuestras alas para seguir documentando testimonios como este. Mi nombre es Fátima. Soy asistente de vuelo originaria de los Emiratos Árabes Unidos, EAUE. En mi expediente reposan 13 años de servicio ininterrumpido. He cruzado los cielos de las rutas más exigentes del mundo, desde Londres, París y Frankfurt hasta Estambul, Nueva York y Tokio. No hay rincón del mapa aeronáutico comercial que no haya pisado. Cada año apruebo con honores los rigurosos entrenamientos de seguridad y conozco el manual de procedimientos de memoria hasta la última coma. He lidiado con turbulencias severas que sacuden el alma, con pasajeros ebrios y violentos, e incluso con alarmas de incendio en pleno vuelo. Poseía una confianza inquebrantable en mí misma y en mi uniforme. Pasara lo que pasara, sabía que solo tenía que seguir el manual. La labor de una tripulante de cabina es el triunfo del entrenamiento sobre el pánico. Mi deber es mantener la calma, ejecutar los protocolos como un reloj suizo y proyectar una paz absoluta hacia los pasajeros. Ese era mi credo. Pero aquella noche, toda la armadura de mi confianza comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. Era un vuelo de ultralarga distancia. Originalmente partíamos de Tokio, Japón, con destino a mi hogar en Dubái, EAU. Sin embargo, debido a la inestabilidad global, habíamos tomado una ruta transpacífica inusual que nos llevaría sobre el continente americano antes de cruzar el Atlántico. El colosal avión, transportando a 314 almas, surcaba la estratosfera con aparente serenidad. Yo, junto a mis colegas más jóvenes, realizábamos el servicio de cabina. Atendíamos a familias con niños pequeños que no lograban conciliar el sueño y repartíamos mantas a los pasajeros mayores. El cielo nocturno sobre el inmenso océano Pacífico, acercándonos a las costas de América, parecía un manto de paz, pero en mi interior sabía que el mundo estaba en llamas. Los noticieros en los monitores de descanso de la tripulación no dejaban de emitir alertas sobre escaladas de tensión bélica, espacios aéreos clausurados abruptamente y vuelos comerciales desviados en medio del pánico. Deseé con todas mis fuerzas que esta travesía fuera un breve santuario de tranquilidad, un oasis alejado del caos. Parecía un vuelo nocturno rutinario, hasta que la alarma ensordecedora del motor número 2 fracturó el silencio. Llevábamos varias horas de vuelo y nos acercábamos al espacio aéreo de Norteamérica. Al principio, mi mente entrenada intentó racionalizarlo. Es solo un fallo del sensor, ocurre a veces. Pero la atmósfera que se filtraba desde la cabina de mando era lúgubre, pesada. La mirada del capitán, cuando abrió la puerta para pedir un café, estaba oscurecida por una sombra que jamás le había visto. Envió un mensaje por el intercomunicador exigiendo confirmación de datos. Mi compañera, sentada en el transportín contiguo, me susurró con voz temblorosa: «Señorita Fátima, la seguridad en el espacio aéreo occidental se ha extremado tras las últimas noticias. Y ahora esto. Tengo mucho miedo». Yo negué con la cabeza, esbozando una sonrisa de acero, aunque mi estómago era un nudo marinero. Pensé que su temor era fruto de su inexperiencia. Si algo había aprendido en más de una década volando, era que la tripulación es el faro del avión. El faro nunca debe parpadear. En la cabina de pasajeros,
La ignorancia era una bendición. La gente veía películas, dormía o leía. Nadie sospechaba que la línea entre la vida y la muerte se estaba estrechando. Sin embargo, la tensión estática entre el área de descanso y la cabina de los pilotos era palpable. Un peso invisible, pero aplastante. Un presentimiento helado se instaló en mi nuca. Esto no es algo que el manual pueda resolver. 13 años de instinto me gritaban que esta vez era diferente. El intercomunicador sonó. El capitán solicitaba mi presencia inmediata. Al cruzar el umbral de la puerta blindada, un carnaval macabro de luces rojas parpadeaba en el panel de instrumentos, luces de advertencia críticas que solo había visto en los simuladores más catastróficos. El capitán, con la voz desprovista de emoción pero cargada de urgencia, me explicó el panorama. Hemos perdido empuje sostenido en el motor derecho y el sistema hidráulico auxiliar está colapsando. No vamos a caer en picada en este instante, pero es aerodinámicamente imposible continuar la ruta. Necesitamos aterrizar. Ahora. Asentí mecánicamente. Me repetí como un mantra que debía actuar según mi adiestramiento. Empecé a estructurar mentalmente el guión para el anuncio a los pasajeros, repasando mentalmente la ubicación de las salidas de emergencia, los chalecos, las balsas. Soy una veterana, me dije. Todo estará bien. Lo repetí 1000 veces, pero algo andaba terriblemente mal. ¿Por qué me temblaban las manos con tanta violencia? ¿Por qué necesitaba forzar el aire hacia mis pulmones antes de poder articular una palabra? Aquella confianza blindada que construí en EAU y Europa, los cientos de entrenamientos exhaustivos, ¿por qué de repente me parecían escudos de papel? Al salir de la cabina me golpeó una epifanía aterradora. Tener mucha experiencia significa que has sobrevivido a situaciones similares por muchas veces, pero esto no era similar a nada. Era la primera vez que me enfrentaba a un abismo real. Sí, el manual detallaba el paso a paso de un aterrizaje de emergencia, pero el peso aplastante de 314 vidas suspendidas a 35,000 pies de altura, en un mundo devorado por la paranoia y el egoísmo geopolítico, no podía imprimirse en un papel. Mientras caminaba por el pasillo central, un pasajero levantó la vista de su tableta. ¿Se encuentra bien, señorita? Está muy pálida. Esbocé mi mejor sonrisa corporativa y respondí: estoy perfectamente, señor. En un momento comenzaremos con el servicio de bebidas. Pero al escucharme, noté que el tono de mi voz era una octava más alto de lo normal. En ese instante, una pequeña parte de mi alma se agrietó. Frente al teléfono del intercomunicador general, dudé. ¿Qué debía decirles? ¿La cruda verdad? ¿Que nuestro motor estaba agonizando y buscaríamos tierra a la desesperada? ¿O debía disfrazar la realidad con eufemismos sobre desvíos rutinarios? Durante unos segundos agónicos, mis 13 años de carrera me traicionaron. Fui incapaz de decidir. Opté por el purgatorio de las medias verdades. Señores pasajeros, debido a un requerimiento técnico menor para garantizar su confort, nuestro vuelo ha sido desviado hacia el aeropuerto alterno más cercano. Esto es una medida estándar de precaución. Por favor, mantengan la calma, anuncié. Mi dicción fue impecable, mi tono sedoso, pero al colgar tuve que secarme el sudor frío de las palmas contra la falda de mi uniforme. Me dejé caer en el transportín y me coloqué los auriculares para monitorear la radio de los pilotos. La voz del capitán era un témpano de hielo profesional mientras explicaba la criticidad de la situación. La opción lógica y más cercana, dada nuestra posición al sur de los Estados Unidos, era el aeropuerto intercontinental George Bush en Houston. La respuesta desde tierra fue un latigazo. Vuelo Emirates, negativo. Debido a protocolos de seguridad nacional de emergencia activados esta noche y saturación del espacio aéreo, no podemos autorizar el ingreso de una aeronave de su procedencia con una emergencia compleja. Solicitamos desvío inmediato de nuestro espacio aéreo. Fin de la transmisión. Sin explicaciones adicionales, una orden militar que nos empujaba hacia el sur, hacia las oscuras aguas del Golfo de México. Como bestias acorraladas, el capitán viró e intentó contactar a La Habana, Cuba. La respuesta caribeña fue igual de sombría. Lo sentimos. Pista principal en mantenimiento no programado y radar secundario inoperativo. Imposible recibir un equipo de su envergadura. El siguiente intento fue Ciudad de Guatemala. Denegado. Restricciones operativas por movilización militar en el área. Busquen alternativas. Cuando la radio quedó en estática, un silencio sepulcral, espeso como la niebla, inundó la cabina de mando.
En ese minúsculo espacio suspendido entre las estrellas y el océano, comprendí una verdad desgarradora: los tratados de aviación internacional, las promesas de la OASI, los discursos sobre la humanidad, eran de cristal. Descubrí que no nos rechazaban por falta de asfalto, nos rechazaban por miedo, por burocracia, por la fría matemática de un mundo egoísta. Entre el ruido de la diplomacia y el pánico colectivo, la vida de 314 seres humanos a bordo de este tubo de aluminio no valía nada, cero. En la cabina, la ignorancia seguía reinando. Alguien dormía plácidamente, otro escuchaba música clásica. Un niño pequeño, descalzo, caminaba por el pasillo hacia el baño y me regaló una sonrisa sin dientes. Se la devolví, sintiendo que los músculos de mi rostro eran de cera a punto de derretirse. Mi joven compañera se arrodilló a mi lado. «Fátima, ¿estás bien? ¿Ya nos asignaron aeropuerto?» Asentí mecánicamente. «Pronto, cariño, no te preocupes», le dije, ignorando lo aguda y frágil que sonaba mi propia voz. Estaba pronunciando palabras en las que ya no creía. Por la radio, escuché al primer oficial murmurar tras revisar los aforadores de combustible: «Capitán, nos queda 1 hora y media, máximo». 1 hora y media, 90 minutos. Ese era el tiempo de vida que le quedaba a este avión antes de convertirse en un planeador de 300 toneladas sobre el mar. Miré por la pequeña ventana hacia la noche absoluta, el abismo negro del océano. Me di cuenta de que estábamos completa y absolutamente huérfanos. Ninguna superpotencia de este inmenso planeta quería hacerse responsable de nosotros. La voz robótica y burocrática del control de Houston seguía resonando en mi cabeza. Nunca imaginé que la palabra negativo pudiera pesar tantas toneladas. Ver los dígitos del combustible descender en la pantalla era una tortura lenta. 80 minutos. 65 minutos. El círculo de alcance máximo en nuestro mapa de navegación se encogía como un nudo corredizo. Las opciones desaparecían de la pantalla una por una. El capitán ya no articulaba palabra. El primer oficial tecleaba frenéticamente en la computadora de vuelo. Yo solo permanecía de pie en el umbral, impotente, escuchando el zumbido de un motor moribundo. En la cabina de pasajeros, el aire comenzó a espesarse. La intuición humana es un radar primitivo y poderoso. Primero, algunos ejecutivos miraron sus relojes de lujo, frunciendo el ceño al notar que la trayectoria en la pantalla no tenía sentido. Luego, una avalancha de luces de llamada, los pequeños timbres sobre los asientos comenzaron a encenderse como luciérnagas asustadas. Preguntaban a qué hora llegaríamos, por qué estábamos dando giros sobre el mar. Yo desfilaba por los pasillos, derrochando sonrisas prefabricadas, argumentando que estábamos eludiendo un frente de tormenta y corrientes de aire severas. En breve el capitán nos dará más detalles, prometía. No era una mentira absoluta, pero era una omisión criminal. Los pasajeros asentían, pero sus ojos evitaban los míos. Ya no me creían. Un bebé comenzó a llorar a todo pulmón en la fila 42. Su madre, agotada, intentaba consolarlo en vano. El llanto agudo fue el catalizador. Los que dormían despertaron sobresaltados. Uno a uno, el ambiente se intoxicó de una ansiedad muda, una angustia eléctrica que erizaba la piel. Hice señas estratégicas al resto de la tripulación. Se dispersaron por las zonas asignadas, repartiendo agua, sonrisas, mantas adicionales. Teníamos que interpretar la obra de teatro de nuestras vidas. Si ellos veían a la tripulación caminar con gracia y calma, la ilusión de seguridad se mantendría intacta. En ese instante la puerta de la cabina de mando hizo un chasquido. El capitán me requería. Al ver su rostro, las arrugas de su frente parecían haberse hundido 1 centímetro más. Tragué saliva, sintiendo mi garganta como lija, y entré. El primer oficial apuntaba con un bolígrafo tembloroso a la pantalla táctil. Mostraba el radio de acción que nos quedaba, apenas un puñado de puntos luminosos. La mayoría eran aeródromos sin capacidad para un Boeing de nuestro tamaño, o las mismas naciones que ya nos habían condenado al exilio. El capitán dejó escapar un suspiro que sonó a derrota. Era la primera vez en 13 años que veía a un comandante de EAU mostrar vulnerabilidad. El primer oficial golpeó suavemente un punto geográfico específico. Aquí. Leí el nombre en la pantalla. Ciudad de México, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, AICM. Geográficamente era alcanzable si iniciábamos el descenso pronto. Sus pistas eran masivas, su infraestructura innegable,
pero algo hizo cortocircuito en mi mente. ¿Por qué esa opción aparecía hasta ahora? El capitán me miró, buscando una validación tácita. Mi mente era un torbellino de prejuicios. ¿Qué sabía yo de México? Imágenes borrosas exportadas por Hollywood y las noticias, playas paradisíacas en Cancún, mariachis, comida picante, pero también titulares sobre tráfico apocalíptico, burocracia interminable, un sistema donde el mañana es una filosofía de vida. Sabía que el AICM era uno de los aeropuertos más saturados y caóticos de América Latina. En los pasillos de Dubái, mis compañeros rumoreaban que en ciertas partes de Latinoamérica, ante una emergencia compleja, los protocolos se asfixiaban en papeleo y barreras del idioma. Decían que el control de tráfico podía ser errático en la madrugada. ¿Tenía pruebas de ello? Ninguna. Eran chismes de pasillo, estereotipos arraigados en la soberbia del primer mundo. Yo nunca había operado allí en medio de una crisis, pero el veneno del prejuicio estaba inoculado en mí. México era en mi mente arrogante el último recurso, el lugar al que solo vas cuando el mundo entero te ha cerrado la puerta. Pero la cruda realidad es que ya no había puertas. Estados Unidos nos echó, Cuba nos ignoró, Centroamérica se blindó. México era la única luz encendida en ese círculo que se apagaba. Es el último lugar. Intentémoslo, dije. Me sorprendió la frialdad de mi propia voz. El capitán asintió, ajustó sus auriculares y presionó el botón de transmisión. Escuché la estática, la búsqueda de la frecuencia correcta y luego un silencio abismal. Ese segundo duró una eternidad. Control de tráfico aéreo México. Aquí vuelo pesado de Emirates. Declaramos emergencia total. Mayday, Mayday, Mayday. Fallo crítico de motor, 314 almas a bordo, combustible remanente 40 minutos. Solicitamos vectores para aterrizaje inmediato. La voz del capitán no tembló, pero la desesperación estaba cosida a cada sílaba. Sentí que este era el veredicto final. Apreté mis puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Recé en silencio a Alá, por favor, que no nos respondan con la misma frialdad burocrática, que no nos exijan formularios diplomáticos, que no nos abandonen por miedo. Solo necesitamos un trozo de tierra. Es todo. Un breve estallido de estática cortó el aire. Y entonces, una voz masculina, con un ligero acento hispano, clara, firme y de una calma sobrenatural, inundó la cabina. Emirates pesado. Aquí, Centro México. Situación confirmada y declarada. Recibimos su señal en radar. Mantenga rumbo actual. Transmita Squawk 7700. Dejé de respirar. No hubo un déjenme consultar al supervisor. No hubo un nuestro espacio aéreo está restringido. No hubo una sola excusa. Pidieron datos para ejecutar, no para evaluar. El primer oficial tecleó el código de emergencia con una velocidad pasmosa. Los segundos se desangraban en el reloj. Miré de reojo hacia la cabina. Mi compañera seguía de pie, pálida como el mármol. Le hice un gesto imperceptible con la mano. Sostén la línea. La radio volvió a cobrar vida. Emirates pesado. Confirmamos su identidad en pantalla. Bienvenidos a México. Estamos listos para recibirlos. Al escuchar esa frase por estamos listos para recibirlos por la presión atmosférica de la cabina, pareció evaporarse. El capitán dejó caer la cabeza hacia atrás, exhalando todo el aire de sus pulmones. El primer oficial cerró los ojos y se persignó, un gesto inusual que me conmovió profundamente. Yo me quedé paralizada, mirando el altavoz de la radio como si fuera un artefacto divino. ¿Por qué fue tan fácil? Las naciones de primer mundo nos habían arrojado a la cara manuales de seguridad nacional, advertencias políticas, excusas de infraestructura, y aquí, sin dudar un microsegundo, confirmaron la tragedia y extendieron los brazos. La voz del controlador mexicano continuó, fluyendo como un río imparable de eficiencia. Se les asigna la pista 05 derecha, 5 re. Enviaremos vectores de aproximación ILS en este momento. Descienda a nivel de vuelo 250. Los equipos de rescate y salvamento extinción de incendios, CREI, ya están posicionados en las calles de rodaje. Equipo médico de urgencias masivas en camino a su puerta de desembarque. Antes de que terminara la oración, la siguiente instrucción ya estaba en el aire. Antes de que nosotros suplicáramos por una ambulancia, ellos ya la habían movilizado. Antes de rogar por bomberos, ya estaban en la pista. El capitán dio las gracias con voz ronca, pero el controlador no mostró ninguna emoción triunfal.
Hablaba con la naturalidad de quien hace esto todos los días. Como si salvar a 300 parias del cielo fuera simplemente su trabajo. Cuando la transmisión terminó, un cóctel tóxico de emociones me golpeó el pecho. Un inmenso alivio, una gratitud infinita y sobre todo una vergüenza ardiente. ¿Por qué menosprecié a México? ¿Por qué dejé que mi mente se intoxicara con juicios occidentales baratos? Pensé que esta nación nos repudiaría o colapsaría ante la emergencia. Me equivoqué por completo. Fátima, informa a la cabina, ordenó el capitán. Asentí. Al salir al pasillo, vi el rostro de mi joven compañera. Era un mapa de terror y esperanza. Aterrizamos en la Ciudad de México. Prepara la cabina para impacto moderado por precaución, le dije en un susurro cortante. Alguien en la primera fila escuchó. ¿México?, preguntó desconcertado. Sí, señor, México, respondí con firmeza y tomé el intercomunicador. Señoras y señores, debido a nuestro requerimiento técnico, el capitán ha decidido aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Nuestro descenso comenzará de inmediato y aterrizaremos en aproximadamente 30 minutos. Les pedimos que sigan todas las instrucciones de la tripulación. Todo está bajo control. Un murmullo recorrió el gigante de acero. México era el último lugar que esperaban escuchar en una ruta a Medio Oriente. Hubo miradas de alivio, ceños fruncidos por la confusión, pero en el fondo los rostros reflejaban una verdad primitiva. A 35,000 pies con un motor roto, no te importa el pasaporte de la tierra que te salva. Me asomé por la ventanilla de la puerta de emergencia. Abajo, rompiendo la negrura absoluta, comenzó a vislumbrarse un océano dorado de luces centellantes. Era el Valle de México, una metrópolis infinita que brillaba desafiando a las estrellas. Aquellas luces, muy por encima de mis prejuicios miserables, nos estaban llamando a casa. Algo dentro de mi pecho vibró con una fuerza descomunal. En la cabina, los nuevos vectores fueron ingresados. El primer oficial giró las perillas del piloto automático y el coloso de metal inclinó su nariz hacia la tierra. Las estrellas en mi ventanilla trazaron un arco y desaparecieron, reemplazadas por el resplandor urbano. Me senté en mi transportín, abroché mi arnés de 5 puntos y cerré los ojos, afinando mis sentidos. Sentí el leve temblor del fuselaje, la asimetría del empuje del motor sobreviviente, el roce violento del aire contra los alerones. 13 años de memoria muscular. 30 minutos, me susurré. Solo resiste. Los médicos están abajo. Lo peor ya pasó. Intenté calmar mis latidos, pero a través de la puerta entreabierta de la cabina capté la voz del primer oficial. Su tono era radicalmente distinto. Ya no era alivio, era desconcierto puro. Capitán, hay actividad inusual en el TCAS, Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión. Me desabroché el arnés superior y me asomé. El primer oficial había ampliado la escala del radar de navegación. La pantalla estaba salpicada de diamantes blancos, otros aviones comerciales. Pero lo que helaba la sangre era su trayectoria. Absolutamente todos los ecos en el radar estaban convergiendo hacia un único centro de gravedad. Todos iban hacia la Ciudad de México. Aviones desviados desde rutas norteamericanas, vuelos provenientes de Sudamérica y, al parecer, otra aeronave de largo radio que cruzaba el Atlántico, todos apuntando al AICM. El primer oficial tragó saliva. Mire esto, señor, no somos los únicos parias esta noche. Parece que el cierre del espacio aéreo al norte y los desvíos masivos han dejado a docenas de vuelos sin combustible ni alternativas. Están buscando refugio. Comenzó a contar los diamantes luminosos en la pantalla. 1, 3, 5, 8. Ojo, 8 aeronaves pesadas, de fuselaje ancho, convergiendo exactamente sobre el mismo aeropuerto, exactamente al mismo tiempo, en medio de la madrugada. Mi mente se quedó en blanco. El AICM acababa de transmutar de ser un simple aeropuerto comercial a convertirse en el último puerto seguro del mundo. Un arca de Noé en medio del diluvio geopolítico global. De pronto, la radio cobró vida con una nueva directiva de Control México. La voz no mostraba el más mínimo rasgo de pánico ante la invasión de titanio en su espacio aéreo. Emirates pesado, reduzca velocidad a 250 nudos. Mantenga nivel de vuelo 10,000 pies. Su vector de intercepción del localizador será transmitido ahora. Ajusten velocidad con precisión.
tenemos tráfico pesado en aproximación. El capitán obedeció al instante. Y entonces presenciamos un milagro digital en la pantalla del radar. Los otros 7 diamantes blancos comenzaron a moverse. Unos ascendían, otros descendían, algunos reducían su velocidad de forma dramática. No era un enjambre caótico de abejas huyendo del humo, era una coreografía sinfónica. Una danza geométrica perfecta, trazada con la precisión de un bisturí por controladores de tráfico aéreo mexicanos que jugaban ajedrez tridimensional con miles de vidas humanas. ¿Qué clase de brujería es esta?, murmuró el primer oficial, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo están manejando este volumen de emergencias sin poner a nadie en patrón de espera prolongado? Esa era mi pregunta exacta. 8 aviones gigantes, con el combustible en rojo, cayendo sobre la misma franja de tierra, sin colisiones, sin círculos agónicos de espera que vaciaran los últimos litros de turbocina. Todo fluía con una suavidad aterradora. La voz de la torre de control seguía siendo de terciopelo y acero. Estaban dictando los tiempos de aproximación con intervalos milimétricos. Habían establecido un margen de separación de apenas 3 minutos entre cada aterrizaje. El margen más estrecho y arriesgado que las leyes de la física y la turbulencia de estela permiten. En el momento en que las ruedas del avión líder besaban el asfalto mexicano, el siguiente ya estaba alineado en la senda de planeo, y el tercero ya bajaba el tren de aterrizaje. A través de mi pequeña ventana, en medio del espeso manto de contaminación y niebla que a veces cubre el valle, vi una estrella parpadeante. Eran las luces estroboscópicas de otro avión gigante, descendiendo en paralelo millas adelante de nosotros. Torre México, Emirates pesado, confirme nuestro número en la secuencia de aproximación, solicitó el capitán. Emirates pesado, ustedes son el número 5. Tienen un Boeing 777 a 4 millas por delante y un Airbus A350 a 4 millas en su cola. Mantengan velocidad de aproximación a 160 nudos exactos, hora estimada de contacto. 3:14 de la mañana. Dieron la hora exacta, al minuto. El primer oficial hizo un cálculo mental rápido. Si hay intervalos de 3 minutos, en menos de 25 minutos, los 8 aviones estarán en tierra. En cualquier aeropuerto de Europa o Estados Unidos, espaciar 8 emergencias habría tomado más de 1 hora de caos organizativo. Era inverosímil. 8 monstruos de metal con diferentes fallas, pesos y velocidades, organizados de forma simultánea en la madrugada latinoamericana. No sé si esto es un milagro divino o una eficiencia brutalmente sobrenatural, susurró el capitán sin apartar los ojos de sus instrumentos. Su voz destilaba un respeto profundo. Mira cómo los acomodan. No hay un solo error. Nadie más habló en la cabina. Estábamos hipnotizados por la pantalla del TCAS. Los aviones trazaban la ruta más corta posible hacia la pista, deslizándose por el aire como si una mano invisible, gigantesca y compasiva, los estuviera guiando suavemente hacia el suelo. Una sincronía absoluta. Torre México, avión 1 en tierra, pista libre, cantó la radio. El segundo inició su descenso final. Exactamente a los 180 segundos, un nuevo aviso. Avión 2 en tierra, despejando por Alfa. Luego el tercero. Yo miraba el segundero de mi reloj de pulsera suizo. Avanzaba con un por tic-tac por implacable, y al ritmo exacto de ese reloj mecánico, México iba sacando aviones del cielo como si operara la línea de ensamblaje de la fábrica más sofisticada de la Tierra. Solo que no ensamblaban piezas, rescataban almas. El cuarto avión tocó tierra. Era nuestro turno. Emirates pesado, viento en calma, pista 05 derecha, autorizados para aterrizar. Bienvenidos a casa. El capitán aferró los controles con ambas manos. El avión cortó las nubes y el inmenso mar de luces de la Ciudad de México nos engulló. Ajusté mi cinturón hasta que me dolió la clavícula y me pegué al respaldo. Comencé a distinguir la silueta del aeropuerto. Las luces de aproximación brillaban como un collar de diamantes. Las calles de rodaje, las terminales, todo estaba exactamente donde debía estar. Cero caos, cero vehículos corriendo sin rumbo. Parecía una postal de paz a pesar de que el aeropuerto estaba siendo bombardeado por emergencias. ¿Cómo demonios lo hacen?, susurré para mí misma, viendo el asfalto acercarse a más de 250 kilómetros por hora. El impacto del tren de aterrizaje principal contra el suelo me sacudió hasta los huesos, pero no fue un golpe físico, fue el sonido de mi arrogancia haciéndose añicos. Todas mis expectativas occidentales,
Mis prejuicios sobre Latinoamérica y mi subestimación de México se desintegraron en una nube de humo de neumático quemado. El aterrizaje, considerando que volábamos con empuje asimétrico, fue asombrosamente suave. Las turbinas rugieron en reversa. En mi mente reproducía los horrores que me enseñaron durante 13 años. Llantas estallando, frenos al rojo vivo incendiándose, salidas de pista. Nada de eso ocurrió. El gigante de EAU redujo su velocidad dócilmente. Por la ventanilla, vi los camiones amarillos de bomberos, CREI, apostados a lo largo de la pista. Sus torretas giraban en silencio. No corrieron detrás de nosotros como pollos sin cabeza. Simplemente estaban allí, vigilantes, organizados, listos para intervenir solo si era matemáticamente necesario. Me desabroché rápidamente y caminé hacia la cabina. Necesitaba medir la temperatura psicológica de los pasajeros. Esperaba llanto, histeria colectiva, personas rezando a gritos en diversos idiomas, hiperventilación. Es lo que dicta la experiencia tras un anuncio de aterrizaje de emergencia. Pero el interior del avión era una tumba de paz. Algunos pasajeros miraban por la ventanilla con curiosidad infantil. Un matrimonio de ancianos holandeses se tomaba de la mano sonriendo. Una joven árabe sacó su iPhone para enviar un mensaje de WhatsApp con absoluta tranquilidad. ¿Por qué nadie estaba aterrorizado? Habíamos aterrizado con un motor averiado en un país no programado, de madrugada, escapando de una tormenta geopolítica. Debería haber pánico. El capitán encendió el altavoz. Señoras y señores, hemos aterrizado de forma segura en la Ciudad de México. Bienvenidos. Un aplauso sobrio, educado y genuino resonó en la cabina. Yo también aplaudí, pero sentía un hueco extraño en el estómago. En mis 13 años, aprendí que toda crisis tiene un ciclo inalterable: tensión, miedo extremo, caos y luego alivio. El llanto viene con el alivio, pero este vuelo había hackeado el sistema. Habían pasado de la tensión directamente al alivio masivo. La paz de la cabina de mando y la maestría del aeropuerto se habían filtrado a través del aire acondicionado y anestesiado el miedo de 300 personas. Mientras carreteábamos hacia la Terminal 1, miré hacia la plataforma. Esperaba ver un pandemonium, ambulancias aullando, jeeps de seguridad cruzándose, gritos. Después de todo, 8 gigantes acaban de aterrizar en estado crítico. Pero el AICM estaba en paz. Había personal de tierra con chalecos reflejantes, paramédicos apoyados en sus ambulancias, mecánicos con cajas de herramientas. Ninguno corría. Cada hombre y mujer mexicana estaba plantado en su posición preasignada, como si hubieran ensayado este teatro de emergencias durante 1000 años. Al detenernos en la puerta de contacto, escuché 3 golpes firmes en el exterior del fuselaje. Abrimos la puerta al 1. Un oficial de operaciones terrestres mexicano, con un chaleco amarillo y un radio al hombro, me dedicó una sonrisa inmensa y cálida. Habló en un inglés fluido y amable. Buenas noches, bienvenidos a México. Requiero el manifiesto de vuelo. ¿Tienen a alguien que requiera asistencia médica, sillas de ruedas o atención especial inmediata? 12 adultos mayores, 8 niños menores de 5 años y un pasajero en silla de ruedas, respondí como un autómata. El oficial anotó velozmente en su tableta. Perfecto. Las 12 sillas de ruedas ya están alineadas en el puente de abordaje. Tenemos personal bilingüe designado para cada adulto mayor. Y para los pequeños, el personal de tierra trajo algunas cajitas de jugos y dulces típicos para que no se asusten. Me quedé boquiabierta. ¿Cómo lo sabían? Habíamos aterrizado hace 10 minutos. Era como si el aeropuerto tuviera telepatía. Me asomé por el fuelle del pasillo telescópico. Era una imagen militar pero llena de humanidad. Los paramédicos a la izquierda, los agentes de apoyo a pasajeros en el centro, las sillas de ruedas perfectamente alineadas a la derecha. Los pasajeros comenzaron a desembarcar. Al instante, un joven mexicano se acercó al pasajero en silla de ruedas y lo saludó en un inglés impecable, y luego soltó un "Asalamu alaikum" con una sonrisa que derretía glaciares. Cada adulto mayor fue tomado del brazo por un asistente con infinita delicadeza. A un niño que comenzaba a hacer berrinche por el cansancio, un agente de tráfico le entregó un pequeño alebrije de madera y una sonrisa maternal que lo calló de inmediato. Los pasajeros caminaban en silencio, maravillados. Nadie empujaba, nadie exigía ser el primero. Se dejaban guiar por el flujo invisible del aeropuerto. Al observar esa danza, comprendí que nosotros ya no estábamos al mando. La aerolínea había dejado de importar. El ecosistema mexicano
Nos había absorbido y estaba guiando a nuestra gente hacia la salvación. Era un orden subyacente, orgánico. Había lidiado con emergencias en Heathrow, en el Charles de Gaulle de París, en Frankfurt, monumentos de la eficiencia europea que, en mi experiencia, colapsaban en el caos cuando la rutina se rompía, la gente se perdía, la información fallaba, los tiempos de espera eran inhumanos. Aquí, en el caótico tercer mundo, todo encajaba como piezas de Lego, la persona exacta en el lugar exacto con la herramienta exacta. Al pisar la terminal del aeropuerto me detuve en seco. Los pasillos de mármol antiguo del AICM, con sus techos bajos y luces amarillentas, no eran el epítome de la modernidad arquitectónica de Dubái, pero estaban inmaculadamente limpios y, sobre todo, destilaban paz. Había personal de seguridad, sí, pero no intimidaban, orientaban. La fórmula universal de la emergencia había fracasado en México. Donde la lógica dictaba que debía haber pánico, había una calma monumental. Ese aeropuerto no era un amasijo de concreto y vidrio, era una aspiradora gigante de crisis. Absorbía el caos del mundo y exhalaba tranquilidad. Justo cuando creía que lo había visto todo, el destino me puso la prueba final. 15 minutos después del desembarque, un grito desgarrador resonó al final de la fila de pasajeros cerca de migración. Corrí con mis tacones resonando contra el mármol. Un hombre robusto, de unos 50 años, estaba colapsado en una banca de acero. Su rostro era de un tono violáceo, sus manos estaban engarrotadas en su pecho y boqueaba buscando aire como un pez fuera del agua. Su esposa lloraba desconsolada. «No puede respirar, le duele el pecho». Un ataque de pánico brutal, mezclado con hiperventilación severa. El terror reprimido durante horas sobre el océano oscuro acababa de detonar al tocar tierra firme. Es el famoso colapso post-crisis. Lo había visto en Europa. El cuerpo sobrevive por adrenalina pura y cuando el peligro pasa, el sistema nervioso se estrella contra un muro. Volé hacia el botiquín de emergencia que llevábamos, tomé la mascarilla de oxígeno portátil y se la coloqué. «Míreme a los ojos, respire lento. Está usted en tierra, está a salvo», le repetía. Pero el hombre no me escuchaba. Sus ojos estaban desorbitados. Su cuerpo convulsionaba levemente por la falta de oxígeno. «Este es el verdadero infierno», pensé. «Una falla técnica es predecible, pero un humano muriendo es el abismo. Estábamos en un país extranjero, en territorio desconocido. Ahora, según el manual burocrático global, debía contactar a la gente de la aerolínea, llamar al número local de emergencias, buscar un intérprete, verificar el seguro médico internacional del pasajero, llenar triplicados de formularios aduanales». En Europa o Norteamérica, una evacuación médica extranjera toma 1 hora de papeleo antes de que te dejen subir a una ambulancia. El hombre no tenía 1 hora. Me levanté para gritar por ayuda, pero antes de que pudiera articular la primera sílaba, una sombra blanca pasó corriendo a mi lado. No eran empleados del aeropuerto, eran técnicos en urgencias médicas, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del aeropuerto, con sus uniformes tácticos y cargando monitores cardíacos y un tanque de oxígeno de alto flujo. Habían aparecido como si hubieran emergido del propio suelo de la terminal. No me preguntaron quién era yo. No me pidieron pasaportes ni pólizas de seguro. Ni siquiera me hablaron. Se arrodillaron frente al hombre como una máquina bien engrasada. Uno le tomó el pulso carotidio y le iluminó las pupilas con una linterna, el otro rasgó la camisa del hombre, colocó los parches del electrocardiógrafo y preparó una vía intravenosa. Todo en un lapso de 15 segundos. Movimientos letales, quirúrgicos, desprovistos de titubeos. Uno de ellos giró su rostro hacia mí, sudando, y preguntó en un inglés brusco pero efectivo: «¿Historial cardíaco? ¿Cuándo empezó el colapso?» «No hay historial conocido. Empezó hace 1 minuto. Ataque de pánico agudo, hiperventilación», solté rápidamente. El paramédico asintió vigorosamente y gritó en español hacia su radio de solapa. No entendí las palabras exactas, pero la cadencia era militar. En milisegundos, una camilla rígida apareció rodando impulsada por otros 2 agentes. Subieron al gigante a la camilla, lo inmovilizaron, le ajustaron una mascarilla de no recirculación y comenzaron a trotar hacia la salida de emergencia. Todo el proceso, desde el grito de la esposa hasta la evacuación, tomó exactamente 58 segundos. Me quedé petrificada. ¿Acaso la burocracia no existía en este país? «Lo llevaremos a choque en el hospital español o a la unidad de urgencias más cercana.
«¿Alguien de la tripulación viene?», gritó el paramédico jefe mientras empujaba la camilla. Yo, es mi responsabilidad. Levanté la mano y corrí tras ellos. Mientras atravesábamos los túneles internos del aeropuerto, esperaba chocar con multitudes de pasajeros de los otros 7 aviones en emergencia. Maletas tiradas, caos, pero los pasillos estaban despejados. Agentes de seguridad federal detenían el poco tráfico interno para darnos vía libre. Llegamos a la rampa exterior. Una ambulancia reluciente ya tenía las puertas abiertas de par en par, el motor rugiendo. El conductor nos ayudó a izar la camilla sin detener su plática médica con la enfermera que ya estaba adentro, preparando medicamentos. Me subí en el asiento delantero. La ambulancia arrancó como un misil hacia las calles de la capital mexicana. No encendieron las sirenas de inmediato, solo las torretas silenciosas que bañaban de rojo y azul las inmensas avenidas de la Ciudad de México. Miré por la ventana. Las calles eran colosales, flanqueadas por rascacielos y monumentos antiguos iluminados. La enfermera, una mujer joven con rasgos mestizos y ojos increíblemente compasivos, terminó de inyectar un sedante en la vía del pasajero, anotó datos en una tabla y luego me miró. «Es usted de Emirates, ¿cierto? ¿Sobrepaso de estrés?», hablaba un inglés muy claro. «Sí, soy la jefa de cabina», respondí. Ella asintió, me ofreció una sonrisa que me recordó a mi propia madre y dijo: «Debe estar asustada mi niña, pero tranquila, él va a estar perfectamente bien». Solo su corazón corrió más rápido que su mente. «Estoy muy sorprendida», confesé. Pero no le dije la verdad completa. No estaba sorprendida por el infarto falso del pasajero. Estaba pasmada porque en este país, que los noticieros pintaban como un nido de desorganización, la vida humana superaba la burocracia con un chasquido de dedos. El famoso ahorita mexicano, que me habían advertido que significaba lentitud, en las urgencias significaba a la velocidad de la luz. Llegamos al área de urgencias de un hospital privado de cristal y acero. Las puertas automáticas se abrieron antes de que la ambulancia frenara del todo. Un enjambre de médicos y enfermeras con uniformes impecables tomó la camilla como un equipo de boxes de Fórmula 1 y desaparecieron en la sala de choque. Caminé hacia la sala de espera. Había otros pacientes, sí, sentados en cómodos sillones bajo una luz cálida, pero el silencio era el rey del lugar. A los 20 minutos, una doctora joven se me acercó. «El paciente está estabilizado. Era una crisis conversiva, un ataque de pánico brutal exacerbado por la hipoxia leve. Le hemos administrado ansiolíticos y está durmiendo. Su esposa está con él», me informó en un inglés académico. Solté un suspiro tan grande que casi pierdo el equilibrio. La doctora colocó una mano comprensiva en mi hombro. «Sabemos que fue una noche dura. Tuvimos a un par de azafatas de los otros vuelos desviados aquí hace unas horas por colapsos de estrés similares. No se preocupe, la aerolínea ya está informada. No necesitamos papeles suyos ahora. La vida va primero, la administración se arregla de día». Ahí estaba otra vez, ese sonido en mi cabeza, el crujido de mis años de educación europea desmoronándose. En el primer mundo te exigen la tarjeta de crédito y el pasaporte mientras te desangras. Aquí te salvan primero y preguntan después. La vida va primero, una lección de humanidad en su estado más puro. «¿Dónde está mi tripulación?», pregunté. Fueron trasladados por el aeropuerto al refugio del viajero. Es un área especial de reposo. Cuando termine aquí, un auto del hospital la llevará con ellos, me ofreció la doctora con una sonrisa gentil. No sabía qué era el refugio, pero asentí. 30 minutos después, un vehículo me dejó frente a un anexo privado dentro de la zona aeroportuaria. Un letrero tallado en madera, adornado con coloridas flores de talavera, rezaba: «El refugio, sala de reposo y paz». Al cruzar el umbral de madera, una bofetada de calor hogareño me envolvió. Olía a canela, a madera vieja y a algo dulce horneándose. Una señora mayor, vestida con un delantal pulcro, me recibió con una sonrisa que arrugaba sus ojos. «Pase, mi niña, pase. Deje esos zapatos duros ahí», me dijo en español señalando un tapete. Alguien del aeropuerto tradujo para mí. Miré al interior. Mis compañeras de tripulación ya estaban allí. Se habían quitado los zapatos y los sacos. La anfitriona me entregó un fardo de ropa limpia. Eran prendas tradicionales mexicanas hechas de manta de algodón, holgadas, frescas y ridículamente cómodas. Me indicó un vestidor privado.
Al quitarme mi uniforme, ese traje entallado que fue mi armadura durante 700 días de vuelo, sentí como si me estuviera arrancando una piel de escamas pesadas. Al ponerme la ropa de algodón, dejé de ser la autoridad de la cabina. Dejé de ser Fátima, la heroína impasible. Volví a ser solo una mujer asustada. Salí a la sala principal. El piso era de losetas de barro rojo, terracota, frío y reconfortante para las plantas de mis pies maltratados. Había sofás mullidos, cojines bordados a mano y alfombras gruesas. Mis colegas estaban tumbadas en los sofás, mirando al techo pintado con vigas de madera o simplemente durmiendo con lágrimas secas en las mejillas. Nadie hablaba. Me dejé caer en un sofá enorme. El frío del barro bajo mis pies comenzó a absorber el veneno de la tensión que paralizaba mis músculos. La señora del delantal se me acercó suavemente y me entregó una taza de cerámica humeante. Es té de manzanilla con miel y un poquito de canela. Para el susto, dijo, dándome unas palmaditas en la rodilla antes de dejarme una canastilla con pan dulce, unas porconchas por azucaradas que despedían un aroma a vainilla celestial. Probé el té. El líquido caliente bajó por mi garganta como un abrazo líquido. Di un mordisco al pan dulce. Era el acto más simple, primitivo y hermoso que había experimentado en años. Miré a mi alrededor. La iluminación era tenue, color ámbar. Había tripulantes de otras nacionalidades, franceses, americanos, compartiendo el mismo refugio. Habíamos sido enemigos en los cielos compitiendo por espacio, y aquí, México nos había arropado bajo la misma cobija, en la misma casa. En ese rincón, nadie me exigía que sonriera. Nadie esperaba que yo liderara. Aquí no había manuales, ni VIPs, ni emergencias. Aquí yo era simplemente un ser humano que necesitaba consuelo maternal. Sin emitir un solo sonido, mi garganta se cerró y gruesas lágrimas comenzaron a derramarse por mi rostro. No lloraba de tristeza, lloraba porque el peso de 314 almas finalmente abandonaba mis hombros. Lloraba porque estaba viva y porque el rincón más inesperado del planeta me había salvado. Mi colega más joven se deslizó hacia mí en el sofá y me tomó de la mano, llorando también. No dijimos nada, no hacía falta. Dormí durante un par de horas. Un sueño profundo y reparador. Al despertar, el reloj marcaba las 5 am. Salí al patio interior del refugio. Quería aire. Necesitaba ver el cielo antes de que el sol lo borrara todo. Pedí un taxi de plataforma y le pedí al chofer que me llevara a un puente elevado peatonal que conectaba con la Terminal 1, un punto conocido por los spotters, fotógrafos de aviación. Quería ver al gigante de frente. Al llegar, el frío de la madrugada de la CDMX me golpeó el rostro. Me paré frente al ventanal de cristal sucio y miré hacia abajo. Allí estaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una inmensa red de arterias de asfalto iluminadas por luces de xenón y sodio. A las 5 de la mañana, la bestia no dormía. Vuelos de carga despegaban, tractores remolcaban colosos de metal, los camiones de combustible se deslizaban como hormigas trabajadoras por las plataformas, vehículos de limpieza barrían el asfalto. El aeropuerto latía con la misma intensidad que al mediodía. No había disminuido su calidad de alerta por ser de madrugada. La guardia de la muerte no descansa, pero la guardia de la vida en México tampoco. Recordé la danza de los 8 aviones en el radar. Ahora comprendía el secreto. Este país no ve la crisis como una anomalía cósmica. Con sus terremotos, huracanes y la complejidad de su propia sociedad, México se ha entrenado en la resiliencia absoluta, han domesticado el caos. Lo asumen como parte de su cotidianidad y por lo tanto, cuando el desastre llama a la puerta, no buscan el manual, operan con el corazón, la experiencia y una eficiencia solidaria brutal. Mis falsas creencias sobre el mundo en desarrollo murieron en ese puente. Había sido una ignorante en mi trono de primera clase. Apoyé mi frente caliente contra el cristal frío del ventanal. Vergüenza y reverencia se entrelazaban en mi interior. Saqué mi teléfono celular y tomé una fotografía del AICM en plena madrugada con sus luces desafiando la oscuridad inmensa del valle. ¿A quién le enseñaría esta foto? A mi familia en EAU, a mis colegas soberbios, a mí misma en el futuro. Días después, volví a la oficina central en Dubái. Mis superiores me exigieron un reporte técnico exhaustivo sobre el incidente del vuelo transpacífico. Un reporte que he llenado 1000 veces. Métricas de combustible, falla de válvulas, tiempos de comunicación y tiempos de evacuación.
Todo muy aséptico y burocrático. Me senté frente a la pantalla en blanco en el corporativo. Mis dedos flotaban sobre el teclado, negándose a teclear la frialdad de los números. Los datos no importaban. Cerré la plantilla estándar, abrí un documento nuevo y empecé a escribir mi propia verdad. No relaté el manual, relaté el alma de la emergencia. Mi primera frase fue: los Estados Unidos mexicanos no consideran la crisis como un evento excepcional. Es un estado para el que están perpetuamente preparados con excelencia operativa y empatía absoluta. El reporte de 5 páginas fluyó como un río. Describí la coreografía milimétrica en el radar, la respuesta inmediata de los técnicos de urgencias médicas que avergonzaba a las ambulancias de Europa, la filosofía humanista de salvar primero y preguntar después del hospital, y la majestuosa calidez del refugio. Escribí que, mientras las potencias del primer mundo se escondían detrás de la paranoia y el protocolo político, México nos arropó en la noche más oscura de la aviación reciente. Argumenté que la seguridad allí no es un procedimiento, es una manifestación cultural de solidaridad. Cuando envié el correo, me temblaban las manos. 2 días después, el director de operaciones de vuelo me citó en su oficina. Su despacho estaba en el piso 50, con vista al Burj Khalifa. Sobre su escritorio de cristal reposaba mi informe impreso, marcado con tinta roja. Me miró fijamente por encima de sus gafas de diseñador. Fátima, he leído tu ensayo. ¿Estás asegurando bajo juramento que todo lo descrito sobre este aeropuerto latinoamericano es empíricamente cierto y no una exageración emocional? Asentí con gravedad. Señor, no he logrado plasmar ni la mitad de lo que presencié. Faltan palabras en nuestro idioma para describir ese nivel de compasión y pericia. Nos salvaron la vida con una gracia que nuestro manual ni siquiera contempla. Suspiró profundamente, frotándose la sien. Muy bien. Archivaremos y estudiaremos este informe, pero, extraoficialmente, te sugiero que no causes revuelo ni anarquía entre las tripulaciones jóvenes alabando procedimientos no estandarizados de países de América Latina. Va en contra de la imagen corporativa. No repliqué. Sabía que los burócratas ciegos no creen en milagros hasta que el avión se les cae a ellos. El ciego que no ha visto la luz no puede imaginar los colores. Esa semana, en la sala de firmas de tripulantes, mis colegas me abordaron. Fátima, ¿cómo estuvo México? ¿Te dio miedo? ¿Fue un desastre el idioma? ¿Te robaron? En esas preguntas venenosas vi reflejada a la Fátima arrogante de hace unos días. Le respondí en voz muy baja pero firme. No sentí miedo ni un solo segundo en tierra. Al contrario, me sentí más a salvo que en cualquier capital de Europa. Tienen que vivir esa cultura para comprender qué significa la palabra humanidad. El primer mundo tiene la tecnología, pero México tiene el alma y la eficacia para manejar la vida misma. Algunos se burlaron por lo bajo, otros asintieron con curiosidad cautelosa. No me importó, la semilla estaba sembrada. Durante el briefing por previo a mi siguiente vuelo, una ruta tradicional a Londres, una de las sobrecargos recién graduadas me preguntó, nerviosa, ¿qué debía hacer si nos desviaban por una emergencia grave en Norteamérica y Estados Unidos cerraba el espacio aéreo? La miré a los ojos y dictaminé con seguridad de acero. Si alguna vez estás en el cielo sobre las Américas y el mundo entero te da la espalda, exige al mando que busque los vectores hacia la Ciudad de México. El Benito Juárez. No lo dudes, no lo cuestiones. Ellos siempre están listos. La joven lo anotó en su libreta con letra remarcada, y así, de boca en boca, las revoluciones mentales comienzan. Un mes más tarde, en el Foro Internacional Anual de Seguridad Aérea de nuestra compañía, me concedieron 10 minutos para exponer mi estudio de caso. Propuse formalmente que los aeropuertos clave de México, CDMX y Cancún fueran elevados a la categoría máxima de aeropuertos alternos de prioridad absoluta en todos los manuales de largo radio. Propuse que las aerolíneas árabes y europeas mandaran a sus gerentes de crisis a observar cómo el control de tráfico aéreo mexicano maneja saturaciones simultáneas. La sala ejecutiva quedó en un silencio sepulcral. Un vicepresidente cuestionó la veracidad del intervalo de 3 minutos para 8 aeronaves pesadas. Saqué las bitácoras de vuelo descargadas del radar de a bordo. Los números, fríos y absolutos, callaron a la Junta. Se analizará e investigará su integración. Fue la respuesta oficial. Eso era todo lo que necesitaba. La grieta en el sistema ya estaba hecha. Hoy, al volver a mi apartamento en Dubái, abrí el cajón de madera de mi escritorio, saqué la fotografía que tomé aquella madrugada en el puente peatonal.
esa red de luces de asfalto, esa bestia indomable y protectora que es la Ciudad de México, ese faro de xenón que nunca se apaga. Mandé a enmarcar la fotografía y la coloqué junto al monitor de mi computadora. Cada mañana, antes de colocarme mi uniforme y mi maquillaje impecable, miro esa imagen y me repito una lección vital. Un aeropuerto no es un simple estacionamiento de aeronaves. Un aeropuerto es el reflejo del alma de una nación entera. Es el teatro donde la filosofía de vida de un pueblo se pone a prueba bajo el fuego de la tragedia. Tiempo después, diserté en una conferencia en París frente a pilotos y personal del mundo entero. Narramos la noche de los 8 aviones. Al final cerré mi discurso diciendo: si el mañana nos depara otro colapso mundial, si el cielo se vuelve a cerrar por la paranoia de los hombres y las guerras de escritorio, les aseguro que el mundo, desde sus tronos de cristal, tendrá que volver la mirada hacia México para aprender cómo se salva a la humanidad. La sala entera estalló en una ovación de pie. Algunos aplaudían por asombro, otros, quizá, por incredulidad, pero el mensaje resonó en cada rincón. Esa noche, parada en el balcón de mi hotel parisino, contemplando la Torre Eiffel destellando con su belleza imperial, comprendí algo irreversible. París es hermosa, Europa es estructurada, pero la belleza estética y la historia de un lugar no son sinónimos de eficacia en el barro de la tragedia. El primer mundo tiene sistemas de confort. El mal llamado tercer mundo tiene sistemas de supervivencia inquebrantables. Abrí mi teléfono móvil y busqué la página en vivo del control de tráfico del AICM. Aún en la distancia, a miles de kilómetros, vi en la pantalla cómo docenas de avioncitos verdes entraban y salían del valle en perfecto orden. En México amanecía. Sonreí con una tranquilidad abrumadora. Si la crisis vuelve a interceptarme en el cielo, sé muy bien a dónde apuntar la proa de mi avión. Ya no le temo a la adversidad sobre América, porque sé que en alguna torre de control mexicana hay alguien tomando café, observando el radar, perpetuamente listo para traerme de vuelta a la tierra. Mis estándares para evaluar a una nación han sido alterados para siempre. Esa noche oscura, con el combustible en rojo, cargó más aprendizaje que mis 13 años de diplomas y manuales. Y tengo la certeza moral de que llegará el día en que todo el globo terráqueo entienda este estándar. El estándar de no tratar la muerte como un suceso extraordinario, sino de tratar la vida como la máxima prioridad sobre cualquier papel burocrático. México me lo demostró y un día el mundo lo admitirá. Amigos y lectores, el relato de esta noche concluye aquí. A través de la voz y el alma de Fátima, la sobrecargo emiratí, hemos descorrido el velo sobre un rostro de México que los noticieros sensacionalistas se empeñan en ocultar. El aeropuerto de la Ciudad de México no es solo un gigante de concreto y asfalto fracturado, es el corazón palpitante de una nación solidaria, donde la manera de enfrentar la crisis no es un protocolo, sino un abrazo cultural. El último recurso, ese fue el prejuicio venenoso de Fátima, pero lo que ella encontró en el abismo fue la voz cálida, inquebrantable y pacífica del mexicano. Estamos listos. ¿Cuánta sangre, sudor, orgullo y perfeccionismo anónimo hay detrás de esas dos simples palabras pronunciadas por un controlador aéreo? El amanecer desde aquel puente peatonal disipó la oscuridad de la ignorancia. Esa vergüenza y ese respeto profundo que experimentó la protagonista nos invitan a la reflexión, y aquel refugio, con sus pisos frescos de barro, el té de manzanilla, el pan dulce y la frase maternal de la enfermera. Todo eso destrozó la coraza artificial de una profesional de élite. Le permitieron el lujo más grande en medio de una tragedia, el permiso absoluto para derrumbarse y ser humana. Lo primero que necesita un superviviente no es un formulario migratorio o un sello en un pasaporte, es una palabra de aliento, un techo seguro y una bebida caliente entregada con el corazón en la mano. La compasión mexicana la hizo llorar de gratitud. El poder absoluto no reside en ostentar infraestructuras faraónicas ni gritar órdenes al viento. El verdadero poder reside en el silencio armónico de un sistema orgánico, impulsado por hombres y mujeres invisibles que ejecutan su trabajo con un amor feroz por el prójimo. El AICM exhibió ese músculo esa noche. Tomaron la crisis, la hicieron suya, y sin hacer alarde de heroicidad, salvaron a miles de personas en cuestión de minutos. Eso es la cultura de la solidaridad mexicana, una fuerza imparable que devora cualquier manual de la aviación occidental. Hoy puedo escuchar nítidamente el eco de esa radio vibrando en la eternidad
aquí Centro México. Estamos listos para recibirlos. Una oración que fue mucho más que un vector de aterrizaje. Fue la mano fuerte y callosa de una nación entera extendiéndose hacia el cielo para sostener a los desamparados. No hacía falta decir nada más. Desde aquel incidente, el nombre de la Ciudad de México está grabado a fuego en las mentes de quienes vivieron la experiencia, con la prioridad más absoluta. Para todos ustedes que están leyendo o escuchando este testimonio, recuerden que hoy, ahora mismo, nuestra tranquilidad y nuestra vida están siendo custodiadas por héroes anónimos. Personas que en las sombras barren pistas de aterrizaje, vigilan radares y preparan ambulancias. No permitamos que el cinismo, el ruido de los noticieros occidentales o los prejuicios heredados nos cieguen ante la grandeza de naciones enteras. Aquella madrugada nos dejó una enseñanza universal. La seguridad real, la que salva vidas, siempre yace en el trabajo silencioso y empático. Sobre mi escritorio descansa la fotografía de aquel mar de luces doradas en el Valle de México al alba. Una luz que se niega a apagarse. Un faro incandescente que me servirá de brújula si algún día mi alma se extravía. Y duermo en paz sabiendo que, si el apocalipsis llegara a rozar nuestros cielos, ese país majestuoso, mágico e imponente estará allí abajo, en el anonimato de la noche, esperando en silencio, pero eternamente listo. Esta historia ha llegado a su fin. Si los latidos de su corazón también se han acelerado con este testimonio, si sienten que esta lección de humanidad los ha transformado aunque sea un poco, no duden en dejar su me gusta y compartir su opinión en la sección de comentarios. Será el billete de abordaje para nuestra próxima gran historia.